Dios envió a su testigo Juan. Dice el texto, enviado, fue enviado. La palabra enviado en griego es apostelo. ¿A qué suena? Apostelo, a apóstol. Fue enviado fuera. Fue enviado con la autoridad de Dios. El origen de este hombre es Dios. El mensaje de este hombre es el mensaje de Dios. El poder de este hombre es el poder de Dios. El propósito y el nacimiento de este hombre es servir a Dios. ¿Está claro? Es Dios el que tiene la iniciativa para enviar a Juan. Por lo tanto, el nacimiento de Juan, su vida, su mensaje, su muerte, estuvieron determinados por Dios. Y aquí observamos la soberanía de Dios, el control que Dios tiene absolutamente sobre toda la creación, sobre toda la vida y de manera especial sobre las personas que le pertenecemos. 7 siglos antes, en el año 674, antes del nacimiento de Juan, Dios le ofreció al pueblo judío redención, le ofreció consuelo en el libro de Isaías, capítulo 40. Dios le había prometido a Abraham bendición a sus descendientes. Pero el pueblo judío ha sido infiel, ha sido idólatra, ha sido traidor. A pesar de todo eso, Dios ha sido paciente y ha mantenido su promesa. En el libro de Isaías capítulo 40, versículo 3, el profeta le dijo a el pueblo judío, voz que clama en el desierto. Dios ha utilizado el desierto para que el pueblo se arrepienta. Los sacó de Egipto y los tuvo en el desierto 40 años, para que conozcan a Dios, para que se purifiquen. El Señor Jesucristo se fue al desierto. Aquí vemos a Juan en el desierto. Siempre el desierto significa algo relacionado con la pureza, con el arrepentimiento. Voz que clama en el desierto, vayan al desierto. Y aquí está la responsabilidad, preparad camino a Jehová. Jehová es el rey que viene. Y cuando viene un rey, hay que aplanar el piso. Hay que quitar todo hondonada, todo loma, toda loma. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle, hondonada, sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿De qué está hablando el profeta? De la necesidad de un examen personal. Señores judíos, examinen su vida. Está llena de pecado. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados. Vengan a Jehová mientras puede ser hallado. Y se manifieste la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. La esperanza y el consuelo que recibe el pueblo judío es que cuando se arrepientan, cuando allanen, cuando aplanen el camino, estén dispuestos a recibir a su rey, entonces verán la gloria de Jehová. Porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, versículos del 3 al 5. Isaías estaba profetizando, va a haber un hombre en el desierto que va a ser una voz que clama en el desierto, que está gritando, que está llamando a los judíos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque es necesario que los judíos preparen su corazón. Ese corazón tendiente al orgullo, ese corazón tendiente a la soberbia, ese corazón tendiente a su justicia propia. Tiene que humillarse y comprender la separación real que tienen con respecto a Dios. Preparen su corazón si es que quieren ser salvados. Así, eso es lo que estuvo predicando Juan. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era necesario que cada judío se arrepintiera. Así que Juan tuvo un ministerio, el bautismo del arrepentimiento.
Pero Dios no nada más dejó un solo aviso. En Malaquías, busque por favor, Malaquías capítulo 3, y observe cómo Dios le prometió, antes de guardar silencio, le prometió a los judíos de que iba a mandar un mensajero. Este mensajero iba a llamar al pueblo judío para que se preparara, pues el rey venía, el Mesías redentor, Cristo venía. Dice Malaquías 3:1, he aquí, está hablando Dios por boca del profeta. Es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Malaquías 3:1, he aquí, yo, dice Dios, envío mi mensajero. Ahí está claro. Juan fue enviado por Dios como su mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan fue enviado por Dios y Dios les advirtió a los judíos, les voy a enviar mi mensajero. ¿Para qué? Para que lo escuchen. ¿Para qué? Para que hagan lo que él dice. ¿Para qué? Para que obedezcan mi mensaje. Pero el pueblo judío seguía tapándose los oídos, diciendo, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros ya nos hicimos la circuncisión, nosotros cumplimos toda la ley. Pero se engañaban, su corazón estaba lejos de Dios. Así que Dios guardó silencio 400 años. Después de esos 400 años es cuando aparece Juan, que es el último profeta mensajero de Dios, que pertenece al Antiguo Testamento y que profetiza de Jesucristo. Dice el texto, Dios envió su mensajero y Dios le dio también el nombre a su mensajero. No fue elegido el nombre Juan por alguno de los padres, sino que Dios fue el que dictó cuál nombre sería. Busque Juan otra vez 1:6 y observemos que dice allí en el texto, hubo un hombre enviado de Dios, este hombre que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que sería un heraldo. Un heraldo era un hombre que iba adelante de la caravana del séquito del rey, iba adelante, llegaba al centro de las aldeas, al centro de las poblaciones y empezaba a gritar, el rey ya viene, prepárense. Y entonces todas las personas salían y empezaban a barrer, empezaban a escombrar, empezaban a adornar, empezaban a arreglar las fachadas, aunque sea. Pero este mensajero dice, en lugar de las fachadas, examinen su corazón. Examinen su interior. Dice el texto, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Zacarías fue avisado que tendría un hijo. Él estaba en el templo, estaba sirviendo y entonces el ángel Gabriel se le apareció según Lucas 1 y le dijo que sería su hijo un precursor del Mesías, un precursor del Cristo, un precursor del Hijo de Dios. Sería lleno del Espíritu Santo y a este hijo que le nacería le llamaría Juan. Juan denota la gracia o favor de Dios. Significa Juan, Jehová es gracia o Jehová es favor, eso significa Juan. Así que cuando Zacarías ya estaba viejito, anciano, cuando esa ilusión de cargar a su hijo, de verlo crecer, ya había pasado, llega esta magnífica noticia. Y su esposa queda embarazada y nace Juan. Juan es fuente de gozo, de alegría de Zacarías.
Pero lo más importante, además de que ve su sonrisa y cómo le van creciendo el cabello y los dientes, es que este niño crecería y sería el heraldo del Rey del universo, del Creador de lo visible y lo invisible. Sería un mensajero que avisaría: ahí viene el Rey, prepárense, porque viene el Rey. Este niño tendría una tarea eterna, santa, divina. Este Juan, ustedes lo van a ver aquí en el Evangelio de San Juan, que por cierto, Juan nunca se pone su nombre en este Evangelio. Todas las veces que aparece la palabra Juan se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero Juan Apóstol no se llama a sí mismo en ningún momento, no se pone por nombre Juan dentro de este Evangelio. A este Juan le ponen de apodo el Bautista o el que bautiza, debido al ministerio que tenía de llamar al arrepentimiento para que después que se arrepintieran fueran bautizados. Los que le escuchaban estaban preparando su corazón para formar un pueblo que deseaba la venida de su Mesías. Así que este pueblo se fue separando del resto del pueblo judío porque este pueblo reconocía su necesidad del Mesías. Los que no se arrepienten no necesitan del Mesías. Están bien. Los que están mal son aquellos que están por allá, ¿verdad? Que les va mal, que andan con una vida perdida, una vida escandalosa, una vida de sufrimiento, de amarguras, de soledad, de llanto, de enfermedades. Pero estos de acá, decían los judíos, nosotros estamos bien, somos hijos de Moisés, somos hijos de Abraham, somos descendientes de David. Juan entonces tuvo una tarea difícil, porque el corazón de los judíos estaba atada a su amor propio, hacia su codicia, hacia su justicia propia, y Juan tuvo que hablar muy fuerte con estas personas. Algunos reconocieron el mensaje de Juan es verdadero. Y algo muy interesante, ustedes busquen en la Biblia y no van a encontrar milagros de Juan. Juan no hizo milagros, pero reconocieron que Juan tenía el respaldo de parte de Dios por su mensaje, no por sus milagros. Y Juan entonces estuvo constituyendo un pueblo que deseaba la venida de su Mesías. Así que Dios envió su mensajero, le dio por nombre ser su testigo. Observe Juan capítulo 1, versículo 7. Juan 1:7. Este vino por testimonio. Juan vino para ser un testigo. Y esta palabra testigo es una palabra también muy interesante, muy importante. La palabra en griego es la palabra marturia. ¿A qué le suena? De ahí proviene la palabra mártir. Un testigo de Cristo es un mártir. Está dispuesto a morir por su Señor. Testimonio es marturia. Marturia proviene de mártir. Con tal de probar, de defender el mensaje de Dios, Juan estuvo dispuesto a morir y realmente murió. Por señalar los pecados de Herodes, perdió la cabeza. Por llamar al pecado, pecado, algo que no le gusta a los pecadores, Juan perdió la vida, perdió la cabeza, le quitaron la cabeza. Testimonio significa testimoniar en activo, es dar prueba. Juan dijo que Jesús es el Mesías y que Juan era la voz que estaba anunciando a ese Mesías. Él era un testigo.
Él estaba llamando, Él estaba invitando, Él estaba haciendo la advertencia. Ustedes necesitan un redentor. Ustedes necesitan quien les ayude para que puedan entrar al reino de los cielos. No es cierto que su justicia, sus obras, no es cierto que sus rituales, sus ceremonias, sus holocaustos, sus sacramentos o sus reliquias o lo que quieran va a servirles de algo. No es cierto. Lo único que les puede salvar de su condenación eterna es la justicia de Dios, es la sangre de Cristo. Juan dijo que él no era digno de desatar siquiera la correa de la sandalia de Jesús. Si yo no soy digno. Comprendió la gran distancia que hay entre Dios y él. Aunque Juan no se apegó a las comodidades de este mundo. Él no buscó sillones, camas, habitaciones cómodas. Se fue a vivir al desierto. Él no se comprometió con la comida elaborada, con la comida bien hecha, condimentada de la ciudad. Él comía langostas, comía chapulines y miel. Juan no se comprometió con la moda. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la ropa adecuada? ¿Cuál es la ropa más lujosa, la que produce mayor envidia y mayor admiración? Él no se comprometió con eso. Su ropa era con pelo de camello. No estuvo comprometiendo su verdad por el dinero. Aunque Juan siempre mostró reverencia ante Dios, el Señor Jesucristo, busque en Mateo 11:11, el Señor Jesucristo lo exaltó, lo señaló como algo mayor que todos los hombres hasta el tiempo de Juan. Juan fue un predicador que admiró el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 11. El Señor dijo, de cierto os digo. Cuando dice de cierto, está subrayando, esto que digo es verdad. Entre los que nacen de mujer, ¿quiénes son entre los que nacen de mujer? Todo ser humano, entre todos los seres humanos, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que, si se trata de medir estaturas que valgan la pena, dice el que está hasta arriba, es Juan el Bautista. Y Moisés, y Elías, y Noé, Juan el Bautista, dice el Señor. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué buen concepto tiene el Señor Jesús de Juan el Bautista. ¿Cuál será el concepto que Dios tiene de nosotros? Pero noten, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Pero de los cristianos, de los que se bautizan, según Romanos 6:4, para morir y resucitar en Cristo, el más pequeño de los cristianos es mayor que Juan el Bautista. ¿Se nota eso? Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué está diciendo el Señor? Las profecías se acabaron. Juan es el último profeta. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Se terminó. Versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Porque ya no habría más profecía sobre el Mesías. Porque el Mesías ya estaba allí. Es Jesucristo. Es el Redentor, porque Dios ya estaba cumpliendo su promesa del Salvador.
Por eso Juan, su tarea era decir, aquí está el Mesías, aquí está el Redentor, aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Crean en Él, véanlo, búsquenlo, clamen a Él y reciban el perdón de sus pecados. Entren a la vida eterna, porque Él es la luz, Él es la vida. Así que Juan viene a llamar a las personas al arrepentimiento para que formen un grupo y este grupo esté deseoso esperando a su Mesías, que es Cristo. Dios mandó en el Antiguo Testamento muchos mensajeros, muchos profetas. Mandó a nuestro Señor Jesucristo. Mandó a Juan el Bautista. Mandó a los apóstoles. ¿Y hoy qué hace? Busquen 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. 2 de Corintios. Dios le manda a usted y me manda a mí para que también seamos sus mensajeros. Toda nueva criatura en Cristo recibe el ministerio de la reconciliación. Recibe esta tarea eterna, importante, infinita de redención. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Voy a leer algunas oraciones y voy a omitir algunas otras. Dios, observe, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien tuvo la iniciativa es Dios y nos dio. Vea la tarea que Dios da, el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La última parte, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que, vea ese verbo, somos embajadores en nombre de Cristo. Y esta afirmación que continúa es la humillación de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es increíble. Cómo Dios, conociendo al pecador, cómo Dios, siendo el ofendido, cómo Dios, siendo el deshonrado, cómo siendo Dios el que ha dado tantas bendiciones y no se le ha dado gracias, cómo es que Dios, no necesitando a nada ni a nadie, le ruega al pecador y le dice, por favor, arrepiéntete, deja de estar peleando contra mí, de estarme resistiendo. Comprende tu condición, estás engañado, estás ciego, estás sordo, estás mudo, estás muerto, vas en dirección a la condenación eterna, te estás engañando. Cree lo que te estoy diciendo, yo no miento. Dios rogando al pecador. ¿Y no fue así con nosotros? ¿No hubo alguien que estuvo allí duro y duro, orando por nosotros, duro y duro? Porque teníamos un corazón duro, soberbio. Hasta decíamos palabrotas con tal de que ya no nos dijeran nada. Buscábamos la manera, que mal nos caen. Ay, sí, se siente muy santo. Nos caían mal. Pero es Dios rogando por medio del evangelista, por medio de tu testimonio, que le dice al pecador, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Cristo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No porque nosotros seamos justos, sino porque el justo, que es Cristo, murió en nuestro lugar. Y su justicia se nos imputa, se nos atribuye a nosotros. Y nuestro pecado se le carga en Cristo y Dios descarga su ira sobre Cristo. Ese es el mensaje de Dios. Ese mensaje Dios se lo dio a los profetas del Antiguo Testamento, se lo dio a Juan, se lo dio a Cristo, se lo dio a los apóstoles, se le da hoy a cada cristiano, a todo convertido, a toda nueva criatura en Cristo. Tu tarea es evangelizar. Tu tarea no es permanecer sentado y llenándote tu cerebro de mucho conocimiento. Tu tarea es ir a buscar a los perdidos y hablarles de tu esperanza, de tu consuelo, de tu perdón, que solo es en Cristo. Regresamos a nuestro texto. Señor Jesucristo mandó para que seamos mensajeros de Dios. Usted debe ser un testigo de Cristo. Háblele a las personas que se pongan a cuentas con Dios. El Redentor, que es Cristo, ya murió por nuestros pecados. Solo necesitamos creer en Él, ejercer fe. La salvación solo es por fe en Cristo, para la gloria de Dios. Juan 1:7. Que es Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios. Juan vino para dar testimonio de la luz. Vino para ser testigo de que Jesús es santidad, de que Jesús es la verdad, de que Jesús es la única forma para conocer a Dios. Las tinieblas es el engaño, Satanás es el pecado. Cristo es el único que salva. Y dice, a fin de que todos creyesen por Él. Entonces, la tarea de Juan es hablar de Cristo. Jesús mismo dijo con respecto a Él: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Cristo no vive en el engaño, en la mentira, en el error, en el pecado, siguiendo doctrinas de demonios, no, sino que anda en santidad, anda en la verdad. Su anhelo es la verdad de Dios, su anhelo es oír a Dios, comprender a Dios. Un comentarista que se llama Robertson, se apellida Robertson, aseguró, y cito: con respecto a la luz estaba resplandeciendo y los hombres ciegos a ella no la veían. Cegados aún por el Dios de este mundo, Juan tuvo sus propios ojos abiertos, de modo que vio y contó lo que había visto. Esta es la misión de cada predicador de Cristo, pero primero tiene que tener sus propios ojos abiertos. Si nosotros no tenemos los ojos abiertos, si nosotros no tenemos entendimiento de lo que Dios está diciendo, no podemos ver la gloria de Cristo. Nos vamos a distraer con lo que vemos en la televisión, que hay panoramas muy bonitos, escenografías muy bonitas, ciudades muy bonitas, paisajes muy bonitos. Vamos a andar viajando y admirando las montañas y admirando las aves y todo, pero nuestro anhelo no es Cristo. En sus propias palabras, el pastor MacArthur dice, en sentido intelectual,
Luz se refiere a la verdad bíblica. Tinieblas al error o a la falsedad. Juan tuvo un propósito para su vida. Su vida nada más tenía una finalidad, una meta. ¿Cuál era? Hablar de la luz. Que las personas creyeran en Cristo. Su propósito no era que él fuera famoso, que él fuera exaltado, que él fuera admirado, que lo que él decía se repitiera. Juan tenía un compromiso nada más en su vida. Que en su vida se reflejara la verdad de Dios, la santidad, y que por su boca saliera solo la palabra de Dios. Ese solamente era su propósito. Dios envió a su mensajero con ese propósito. Dios le dio el mensaje y lo que hizo Juan solamente era hablarlo. La palabra creyesen en él, de aquí del versículo 7, es la palabra pisteu. Pisteu. La tarea de Juan es que todos se fiaran de Cristo, confiaran en Cristo, dependieran de Cristo, creyeran en Cristo, tuvieran fe en Cristo. Esta palabra pisteu, que aparece en Hebreos, que aparece también en Romanos y Primera de Tesalonicenses, se traduce en obediencia. La fe de Dios es obediencia. Porque es salvo, por eso obedece. Y la obediencia Dios la utiliza para santificar. Si una persona no obedece, no va a ser santificada. Por más que lea, por más que esté en conferencias, por más que tenga cursos, por más que memorice, no va a tener transformación en su vida porque no obedece. Más condenación está acumulando sobre su cabeza porque tiene conocimiento, pero no hace lo que su Señor le manda. Pisteu significa fidelidad religiosa o fe. Es la evidencia de confiar en Cristo. Y de esta palabra, pisteu, también se relaciona con la palabra fe, que es la palabra pistis. Busque por favor Juan 2:23, solamente como una enseñanza un poquito a un lado. En el Evangelio de San Juan, creer no siempre es para salvación. Creer no siempre es para salvación, o sea que hay diferentes tipos de creer. Vea cómo dice Juan 2:23, después que el Señor Jesucristo hizo la purificación del templo de Jerusalén. Dice Juan 2:23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, vea esa palabra, muchos creyeron, muchos pisteu, en su nombre, viendo las señales, los milagros que él hacía, o sea que Jesús hacía. Versículo 24, pero, este es lo malo, pero Jesús mismo no se pisteu, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Veía y decía, estos dicen, profesan creer en Cristo. Pero el Señor es omnisciente, sabe lo que hay genuinamente en el corazón de las personas y dice, eso que dicen que tienen fe, que creen en Cristo, dice Jesucristo, yo no lo creo. Yo no creo en la fe que dicen que tienen. ¿Por qué? Porque es falsa. Jesús no creía en la fe de ellos. Jesús no solo es creador, Jesús es Dios y conoce todo. Versículo 8, Juan 1:8. Dios envió su mensajero y le dio un propósito: anunciar que Jesús es la luz. Y observe, Juan no era la luz, Juan no era la luz. Versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan era el heraldo, no era el rey que venía.
Juan no es el Mesías, es un precursor del Mesías. Juan no es Dios, Juan es el testigo de Dios. Fue enviado por Dios para advertir al mundo de su necesidad de arrepentirse, de examinar sus pecados, su vida, sus actitudes, sus convicciones, sus compromisos y esperar el juicio de Dios. Juan, dice el texto, no era la luz, pero Juan era una luz. La fuente, el origen, la luz misma, la esencia de la luz es Cristo. Pero porque Cristo habitó en el corazón de Juan, Juan también alumbraba. El Señor Jesucristo, refiriéndose a Juan, dijo: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan 5:35. Juan no era la luz, pero sí era una luz. Y esta última parte del versículo 8, que diese testimonio de la luz, es una repetición de lo que dice el versículo 7. Otra vez regresa. Juan vino para ser testigo de esta luz. Esta es la verdad de Dios. Cristo es la verdad de Dios, Cristo es la pureza, Cristo es la santidad. Solo por medio de Cristo podemos ser acercados a Dios. Si no tenemos a Cristo, no podemos acercarnos a Dios. Todos los hombres necesitamos de Cristo. El que tiene a Cristo tiene salvación, y el que no tiene a Cristo no tiene salvación. Sabemos que si creemos en el nombre del Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:13. Juan es una luz que alumbra en el mundo para que los hombres puedan ver a Cristo como Salvador y crean en Él y tengan vida en su nombre. Juan tuvo un propósito: hablar de la luz, hablar de Cristo. Juan sabía que él no era el Mesías, sino Jesús era el Mesías. Es Dios sin pecado. Y cuando el Señor Jesús llegó con él y le dijo: Juan, quiero que me bautices. Juan le dijo: Señor, yo necesito que tú me bautices. Y dice el Señor: bautízame. Tenemos que cumplir el plan de Dios. Y Juan, considerándose que no era digno de atar la correa del zapato de la sandalia del Señor, bautizó al Señor. ¡Qué privilegio! ¿Por qué el Señor, si no cometió pecado y no necesitaba arrepentirse de nada, por qué se bautizó por Juan? Porque Juan estaba formando un grupo de hombres que deseaban la venida de su Mesías. Y Jesucristo se identificó con ese grupo, solo con ese grupo. Con los que tienen un corazón humilde, de los que reconocen la lejanía, la distancia, la separación debido a su pecado con respecto a Dios y comprenden que solo mediante el sacrificio de Cristo pueden ser acercados a Dios. Juan estaba preparando un pueblo deseoso de su Mesías. Esa era su tarea. Juan tuvo que denunciar a los saduceos y a los fariseos como generación de víboras, que era una locura que estuvieran confiando que eran descendientes de Abraham, que lo que iban a recibir realmente era la justa ira de Dios. Dios venía en juicio y si no se arrepentían, entonces la justicia perfecta de Dios los iba a lanzar al castigo eterno.
Dios estuvo llamando, pónganse a cuentas con Dios, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, en las buenas noticias que Dios está anunciando, que es en Cristo. Dios nos salva, pero también nos envía a testificar. Esa es la tarea y el propósito de alguien que ha sido salvado por Dios. Busque Mateo 5:14, por favor, y observe la característica que distingue a un discípulo de Cristo, a una persona que obedece a Dios, a alguien que el Señor Jesucristo ha escogido y lo ha convertido en su discípulo. Dios salva y envía a sus escogidos a predicar el Evangelio. Mateo 5:14, Dios es la luz, pero... Dice Mateo 5:14, estas primeras 6 palabras, vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Imitemos a Juan el Bautista. Vivamos una vida de consagración a Dios. No comprometido con este mundo ni las cosas de este mundo. Podemos disfrutar de las comodidades, pero no ser esclavos de ellas. Nuestro Señor nos manda que si hemos recibido sus misericordias, vivamos en obediencia, anhelando la santidad, deseando su palabra, comprendiendo cómo es Él y comprendiendo lo grande y perfecto que es su amor. Y que le hablemos al mundo de su necesidad de arrepentirse de sus pecados. Porque el Señor ya viene. El juicio de Dios está inminentemente cercano. Nadie lo va a poder detener. La hora y la fecha nadie la sabe. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para que sirvamos a Dios y seamos testigos de Él, y no solo nos haya dado vida física, sino sobre todo vida eterna en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta preciosa escena de Juan el Bautista, un hombre que tú enviaste, un hombre del cual tú le preparaste toda su vida, incluso su muerte. Le diste un mensaje y él terminó la tarea que le diste. Oramos y te rogamos porque nos ayudes para anhelar tu santidad, vivir en obediencia y ser testigos de tu amor, de tu consuelo y tu esperanza que solo es en Cristo. Gracias en nombre de Jesús. Y Padre, si hay alguna persona en este lugar que aún no ha entregado su vida a Cristo, te suplicamos que tú obres en su conciencia. Que esta persona desde el interior de su pensamiento, de su entendimiento, pueda clamar a ti rogándote, diciéndote, perdóname Dios, sé que he cometido pecados, he querido tener una vida separado de ti, te rogamos, te ruego que me salves, que me des una vida diferente a la que he tenido. Y Padre, te rogamos que esta persona confíe completamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tu Santo Espíritu le conceda ser convencido de sus pecados y se arrepienta de su vida y tú le des vida eterna. Gracias en nombre de Jesús.